Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy los saludo desde el gallinero de mi casa porque tengo un pequeño problema. Y es que una de mis gallinas está enferma y no sé qué es lo que tiene. La veo así como boba, como que quiere estar sola, que no quiere nada. Esta es la gallina que está enfermita. Eh, Quiero revisarla a ver si es que tiene como que alguna picada de un animal o algo así, porque no entiendo por qué se enfermó. O sea, estaba bien, estaban todas sanas, estaban comiendo, corriendo bien, pero esta está así como boba. Pero el problema es que no siento que haya dejado de comer porque le estoy tocando el buche y sí está como lleno. A ver si se puede ver. ¿Qué pasa? Y no parece, no se ve como que tuviese moco o algo así. Se siente un poco caliente. No sé, quiero pedirles ayuda porque, pues la verdad, sí, siento que mi memoria no funciona y aunque crecí toda mi vida con gallinas, o sea, mi mamá criando gallinas, yo no tengo ni idea cómo curarlas. Lo único que sé es que como que el ajo es un antibiótico natural, entonces se supone que debería ayudarla. Y ayer ya le di ajo, pero hoy quiero darle más. A ver, espérate, espérate. Sí. Ujú. Se supone que debería hacer esto con guantes y con mascarilla y todo eso, pero espero que no sea nada malo y que tome y que no me enferme. Pero sí estoy un poco preocupada porque la verdad no quiero que se muera ninguna gallina y son 7 nada más. Entonces es como que todo el trabajo que hice para este gallinero, no sé, no quiero que se pierda, que sea en vano. Porque al principio, o sea, todo esto estaba lleno de matas. Sacar las piedras, sacar los, no sé, los troncos que estaban así podridos. Y eso estaba lleno de mugre. Luego, con todo esto de las culebras, poner la malla encima del techo, tapar el techo para que no entraran más culebras, poner que si trampas para las ratas y eso, porque pues las culebras supuestamente es que vienen a buscar las ratas. Eh, entonces no quisiera que se muriera ninguna, por eso vengo como que a pedirles como que un consejo de qué es lo que debería hacer con mis gallinas, porque está así. Y hace rato como que, bueno, como que vi que estaba haciendo así con la cabeza, entonces no sé si sea peste, no se le ve ningún moco, pero no quiero, no quiero que sea algo malo. Mi mamá dice que tengo como que sacarla aparte, pero ¿a dónde la voy a dejar si este es el único espacio que tengo aquí para las gallinas? Entonces, eso por esa parte de que no sé qué darle. Y lo otro, no sé si esta sería una de las gallinas que estaba poniendo los huevos grandes, porque, o sea, hubo días que agarré huevos de hasta 85 gramos y es como que me quedaban en la mano como así, yo como que pobrecita mis gallinas, pobrecitas. Pero hoy, o sea, estos últimos días, no sé si es que desde que ella está enferma o no, pero no han puesto bien, o sea, son que si 3 huevos o 4 huevos al día y, y no es normal, o sea, son 7 gallinas, se supone que deben estar poniendo todas, no sé, un día que no pongan, entonces serían 6 huevos al día que debería agarrar que sí, todos los días. Pero hace como 2 semanas sí estaba agarrando que sí 6 huevos. Yo dije, oh, me voy a bollar de huevos, no sé qué hacer con tantos huevos. Pero estos últimos días pues no han puesto sino como 2 o 3 y los huevos son chiquititos. Entonces no sé si es que todas están enfermas o no sé qué está pasando porque se despusieron. También siento que no están tomando mucha agua. Se supone que no sé, o sea, les tengo como 2 potes de agua y no se han terminado ninguno. Les he cambiado el agua igual por si acaso quieren agua limpia o algo así, pero no sé qué, no sé qué es lo que quieren, no sé qué es lo que necesitan, si necesito purgarlas. Eh, Aquí pues no venden como todas las cosas que le echábamos a las gallinas en la revancha, no venden
ninguna vacuna así como que de esas vacunas que venden como que el virus vivo, ni nada de eso aquí. Son muy cuidadosos con eso, con todo lo de las vacunas y la medicina y pues más para los animales. No sé si hay algún otro tipo de purga natural para darle a las gallinas. A ver, dejarlas como que aguantar más sed y luego, o no sé si tengo que ponerle más potes, no sé qué tengo que hacer. La otra cosa que voy a intentar con mi gallinita enferma es darle un poquito de limón. Eso es una cosa contradictoria que tengo de no sé quién tiene la razón. Internet dice que no hay que darle cítricos, no hay que darle ajo, no hay que darle wait, no hay que darle cebolla o algo así. Pero yo creo, de lo que me acuerdo de la casa es que siempre como que se enfermaban y le daban ajo, o se enfermaban y le daban así como que limón. Entonces vamos a darle un poquito de limón a ver. Ah, ahí sí se van, ¿no? Malas amigas. Y una cosa graciosa para terminar mi video es que como no tengo gallos, pues las gallinas pegan, se agachan así. Y al principio yo pensaba que era como que querían poner, y es que quieren que las pise. ¡Deja de morderme! Bueno, entonces en conclusión es que yo soy el gallo de mis gallinas.